En CNN Studio tratamos de buscar eso que a veces no está a la vista y que es sorprendente que tenemos en nuestro NOA, en nuestra provincia en Salta. Y este es el caso de Antonieta Rodríguez. Ella es licenciada en biotecnología, es doctora en ciencias de la biología y por otra parte ha desarrollado una empresa sorprendentemente para nosotros en este contexto, con una innovación muy buena y con una preocupación o un problema muy grande que tiene toda la humanidad, que es la alimentación, los alimentos. Ha desarrollado la empresa que se llama Food for You, la tenemos a ella y nos va a contar un poco más. ¿Qué tal, Antonieta? Bienvenida a CNN Studio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder compartir lo que estamos haciendo en Food for You. Food for You es una startup, es una empresa que está todavía desarrollando e investigando. En particular, nosotros trabajamos con alimentos y estudiamos bacterias de las buenas. La mayoría, uno dice bacteria y piensa que por lo general lo relaciona a enfermedad. Y en particular nosotros estudiamos unas bacterias que por lo general se las utiliza para producir alimentos. Para ir un poco más a ejemplificar y que la gente entienda, son bacterias que se usan, por ejemplo, para hacer yogur, para hacer quesos, pero en particular nosotros investigamos para usarla para producir alimentos basados en plantas. Por ejemplo, yogures, quesos, dips o untables, pero sin leche, a base de, ya sea leche de arveja, leche de coco, de castaña de cajú, de maní, principalmente para poder dar soluciones a una demanda que hoy existe real, que buscan las personas alimentarse de manera diferente, con una conciencia tanto en empatía con animales como en el ambiente. Antonieta, nosotros podríamos tener un prejuicio o un preconcepto de quienes están desarrollando, como es tu formación académica dentro del laboratorio, que no tienen una conexión con el mundo, por ejemplo, emprendedor. ¿Dónde adquiriste esas competencias y esa mirada y esa observación de la realidad para todo tu conocimiento ponerlo en juego dentro del mundo emprendedor? Bueno, yo estuve casi 12 años en el mundo académico, entre la licenciatura, el doctorado, hice un postdoctorado también, y uno puede, por lo general, elige la carrera de investigador científico, a veces entrando directamente al CONICET o al INTA o a la universidad, haciendo esa carrera de investigación científica, pero en particular empecé más o menos en el doctorado a darme cuenta que me gustaba la investigación científica, pero me gusta muchísimo más verlo reflejado a todo lo que uno estudia en productos que le puedan solucionar un problema a la gente. Entonces desde ahí empecé a formarme, hice cursos, me capacité en lo que es transferencia tecnológica, emprendedurismo, hice diplomados en bionegocio, me uní a una red latinoamericana de biotecnología en donde empecé a conocer que emprender en biotecnología y en ciencia era posible. Así que ahí surgió un poco las ganas de tener algo propio también, pero principalmente era buscar algún emprendimiento que permita mejorar la vida de las personas. Y en la tesis doctoral estudié estas bacterias para poder mejorar la soja, principalmente porque Argentina es productor y exportador de soja y nosotros no consumimos soja. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si fermentamos, usamos estas bacterias, las metemos en el alimento y que la bacteria haga justamente su trabajo mejorando esa matriz? Y de ahí, con esta misma idea, me postulé para Gridex, que es una aceleradora, por ahí es el término más fácil, o company builder, que lo que hace es matchar emprendedores con proyectos científicos. Y ahí lo conocí a mi socio y empezamos a armar la empresa. Fueron más o menos casi 6 meses en donde fuimos armándola y pasando diferentes estadios hasta que finalmente decidieron invertir en nuestro proyecto y el proyecto se convirtió en una empresa que operacionalmente está desde agosto del 2021, acá radicada en Salta, y estamos alquilando un laboratorio en la Universidad Católica de Salta, en la Facultad de Veterinaria, así que desde ahí estamos haciendo los desarrollos de I+D. Siendo una empresa joven y una empresa post-pandemia, también tuvo características de lo que nos dejó la pandemia, que es acelerar el uso de la tecnología. Lo curioso es que a tu socio lo conociste virtualmente y la construcción de la empresa y la sociedad con él fue virtual. Contame esa experiencia. Bueno, fue muy gracioso porque, como decís, fueron más de 6 meses trabajando y viéndonos virtualmente, no podíamos vernos presencial. El proceso de aceleración de Gridex tenía momentos presenciales, pero por el contexto no lo pudimos hacer, así que fuimos como la primera generación plenamente virtual.
y estuvimos trabajando, era todo virtual con reuniones en Meet o Zoom o las plataformas virtuales que hoy existen, y cuando fuimos a firmar el acta constitutiva, que fuimos a Buenos Aires, nos constituimos en Buenos Aires, recién fue la primera vez que lo vi en persona y bueno, recién te contaba que era más alto de lo que yo pensaba. Fue muy gracioso porque siempre nos vemos a la misma altura en la computadora, y cuando lo vi medía como, creo que mide 1,90 m, yo mido 1,60 m, para mí era altísimo, así que eso fue una experiencia muy loca porque fui como a firmar. Yo algo que ya habían comenzado en la virtualidad. Claro, y yo sentía que estaba firmando con alguien que no lo había conocido, lo veía por primera vez personalmente, y fue un shock, pero bueno, se pudo, se trabajó y hasta el día de hoy nos llevamos muy bien. Y hoy él está en Buenos Aires y yo estoy en Salta con todo el equipo de Food for You acá, y podemos trabajar perfectamente gracias a esa virtualidad y gracias al acelere de todo lo que tiene que ver virtual. Porque no es solamente la plataforma virtual para una reunión, sino también, por ejemplo, son firmar plataformas donde se firman documentos legales. Hay un avance enorme en esa virtualidad que nos permitió a nosotros seguir trabajando así. Por tu formación, por haber hecho una empresa con un socio virtualmente y después conocerse una vez que ya estaba la empresa constituida, hay mucho de innovación en tu vida. ¿Cómo manejas la innovación? ¿Cómo le recomendás a los que nos están viendo, nos están escuchando, incorporar la innovación? No solamente como una cuestión de postura de debemos ser innovadores porque esto es moderno, sino la verdadera esencia de innovar. Bueno, ahí me voy a poner un poco técnica, pero la innovación es cuando realmente ese cambio o algo nuevo llega al mercado. Eso es innovar. Por ahí hay algunos que dicen, bueno, yo hago innovación, pero en investigación y desarrollo más innovación. Si esa investigación no llega al sector productivo, no llega a la empresa, no llega a la sociedad, se queda en algo, un desarrollo novedoso, pero no es innovación. Sería como del dicho al hecho, digamos. Claro. Ahí es donde está la verdadera innovación. Tal cual. Entonces, bueno, en particular en la empresa, nosotros todo lo que tenga que ver con la generación de conocimiento, permanentemente estamos leyendo qué es lo que pasa y averiguando qué pasa en otras partes del mundo para poder ver cómo de lo que ya existe se puede hacer algo mejor. Entonces, desde ahí, eso, la formación científica que tengo me permite a mí permanentemente estar leyendo trabajos científicos, patentes, buscando justamente qué es lo que hoy el mundo está haciendo y cómo nosotros podemos mejorar o podemos traer a la Argentina y América Latina esa innovación haciéndola desde acá. Ser curiosos, totalmente, tener información constantemente y hacerla jugar y observar la realidad. Y buena información, porque bien. Otra cosa, porque también eso, la tecnología y la posibilidad que tenemos hoy de tener tanta información en las redes y en todos lados, hace también que muchas veces vayamos a fuentes de información que no son de fiar. Entonces es importante leer y capacitarse y tomar conocimiento de fuentes reales de información. En particular nosotros vamos a trabajos científicos, a patentes, pero eso es importante para la vida en general, ser curiosos y buscar la fuente verdadera de información. En todo este rol que tenés, o diferentes roles, Antonieta, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Por qué haces lo que haces? Me gusta solucionar problemas, pero me amo la biología y en particular la microbiología, estudiar los microorganismos y ver cómo los microorganismos son parte de nuestra vida. Nada más que no lo vemos, necesitamos herramientas para poder ver, saber que existen, y el descubrir, el investigar, el ser creativo, eso me apasiona. No me aburro, todos los días tengo algo distinto para hacer. Hoy ya estoy más alejada del laboratorio, estoy más en la parte administrativa y trabajando con inversores y charlando con ellos, pero permanentemente estoy en el laboratorio y soy curiosa y le pregunto a los chicos cómo van, y eso a mí me apasiona. Y hacer todos los días algo distinto también me divierte muchísimo. Siempre cuando hablamos de hacer ciencia o generar conocimiento, es lo más parecido a un niño que está descubriendo, que ve algo que le interesa, busca la manera de saber un poquito más, tocando, observando, se lleva a la boca. Creo que es lo más parecido que existe en hacer ciencia a permanentemente estar aprendiendo del entorno. Y no tener prejuicios. Nada. Para que eso no te limite. Totalmente. En tu momento de ir investigando y conociendo nuevas cosas. Así es. Contaste de que saliste un poco el rol de estar ahí viendo los microorganismos todo el tiempo y a empezar a manejar un equipo, estar frente a un equipo, que es liderazgo. ¿Qué tiene Antonieta o qué descubrió Antonieta en ser líder? ¿Cómo es el liderazgo que vos utilizás? Principalmente es
crear las condiciones para que el equipo pueda alcanzar su éxito y en particular soy muy apasionado por lo que hago y la comunicación es fundamental en ese rol de liderazgo, de poder transmitir también esa pasión por lo que uno hace, transmitir al equipo y ser clara en esa comunicación tanto interna como externa, creo que es fundamental. Yo soy muy divertida, entonces también trato de al día a día hacerlo lo más ameno. Hay veces que estamos demasiado llenos de trabajo y hay que siempre con un poco de humor, para mí es fundamental en la vida. Soy muy responsable, muy perseverante, entonces eso también lo transmito al equipo. Y particularmente la empatía. Creo que un líder tiene que ser empático con su equipo, entender y escuchar. La comunicación no solamente una vía, es de vía doble, o sea, tanto el equipo cuando tiene algo para comunicar es importante saber escuchar. Así que creo que es eso y fomentar para que el equipo alcance y siga creciendo tanto profesionalmente en la empresa, pero también personalmente. Las personas primero, si no están bien en el equipo, es muy difícil que sean productivos, así que esa es por lo menos la filosofía que nosotros, la cultura que nosotros estamos trabajando en la empresa. Antonieta, sos una referente, una inspiradora. ¿Qué le dirías a aquellos que están queriendo emprender y sobre todo si deciden una carrera que tiene que ver con la tecnología, con la biología, con el laboratorio, la investigación, si después eso se puede traducir en un emprendimiento? La respuesta es sí, totalmente. Creo que van a venir muchísimos cambios. Estamos en medio de una revolución de todo tipo entre la inteligencia artificial, las biotecnologías, la convergencia de tecnología. Lo más importante, creo que lo que no va a reemplazar ninguna máquina es el emprendedor. Menos nosotros los argentinos, que tenemos una pasión enorme y resiliencia para poder salir adelante, y es lo que se necesita para poder emprender. Así que principalmente que empiecen. Si hay algo, a mí creo que me demoré mucho en descubrir que quería emprender, pero emprender con conocimiento, conciencia, te da un diferencial muy importante. Así que si están pensando en emprender, principalmente que arranquen. Hay herramientas, hay entornos en donde el ecosistema emprendedor existe. Endeavor es uno que, por ejemplo, está permanentemente creando emprendedores y llevando nuevas ideas y conectando gente. Pero si es conciencia y con conocimiento, hay también maneras de acercarse. Hay oficinas de vinculación tecnológica. Hay muchos problemas para resolver. Así que si hay muchos problemas para resolver, tiene que haber un emprendedor atrás. Así que se animen. Y en particular yo, totalmente abierta si alguien necesita desde dónde puedo ir a tocar una puerta. Eso es lo que más me costó en Salta. No existía por ahí, salvo Endeavor, pero principalmente poder tocar una puerta y dónde puedo ir a hacer esta consulta tan específica. Cuando uno hace ciencia es algo muy específico, así que completamente abierta para poder ayudarlos en ese camino. Para cerrar, 3 años para adelante, ¿dónde quiere estar Antonieta? ¿Dónde quiere estar Food for You? Afuera, vendiendo y escalando nuestro proceso. Particularmente nosotros vemos que el mercado al que estamos apuntando hoy es mucho más grande en el exterior, pero también creciendo y generando más fuentes de trabajo en Salta para el mundo. Gracias por emprender, Antonieta. Gracias a vos por la invitación.